Buenos y bienvenidos a este episodio especial de Café Fútbol en el que vamos a estar revisando la CONCACAF Champions League. Siempre se me confunde el nombre. El día de hoy vamos a hablar sobre la goleada que le propinó el Philadelphia Union al Saprissa, este 4-0 que se define en especial en el segundo tiempo. En el primer tiempo fue un desarrollo bastante tímido del Saprissa que se replegó bastante, que usó el 4-2 que usó, que venía con los siguientes jugadores. Aaron Cruz de portero, los centrales fueron Espíndola y Guzmán, obviamente Guzmán ahí en labores, digamos, sustitutivas de Waston y de Aubrey David que no estuvieron disponibles. Y los laterales fueron Evans por derecha y Cortés por izquierda. Los dos pivotes de este 4-2 fueron Jedwin Lester y Michael Barrantes. Y los dos extremos son Luis José Hernández y Ricardo Blanco, dos laterales en función de extremos. Finalmente, los dos puntos fueron Bolaños y Colindres. Del lado del Union, presentó un 4-4-2 con un diamante en el centro, muy parecido a lo que presentó en el partido de ida, donde Blake es el portero, el Iglesias son los centrales, Wagner y Mbaizo son los laterales, Martínez, Flack, Bedoya y Monteiro haciendo el diamante de atrás para adelante, Chiurilco y Fontana como los dos puntas. Como les decía, el Saprissa lo que trató fue como de resguardarse lo más posible. Creo que los laterales y los extremos son un ejemplo perfecto de eso. Y en términos generales, en el primer tiempo, del lado derecho no les atacaron, del lado izquierdo sí estuvieron generando ciertas opciones y sí estuvieron generando profundidad, que no terminó necesariamente en nada. Hubo una jugada ahí de Chiurilco que no anduvo fino hoy, y hubo un remate en el poste de un tiro de esquina. Entonces, tuvieron sus opciones, pero en realidad el 0-0 era, digamos que, entre comillas, entendible. En la había sido el mejor equipo. En el segundo tiempo, muy rápido en el segundo tiempo, le hacen un gol a Saprissa por un penal, tempranísimo, dentro de un minuto de juego. Del segundo tiempo hay un penal que el Philadelphia Union anota, Monteiro anota, y después de eso el Saprissa se cayó. En el segundo tiempo fue completamente superado y es uno de esos partidos donde eh, el 4-0 siente uno que no hace justicia a lo que terminó siendo la cancha. Aaron Cruz de repente empezó a atajar 3 o 4 oportunidades que perfectamente pudieron haber terminado en goles, y este es un partido que pudo haber sido, o digamos que el 4-0 termina siendo halagador para lo que jugó Saprissa, en particular en el segundo tiempo, donde hubo un caos ahí gigantesco, que simplemente le puso cero defensa al Philadelphia Union para que hicieran lo que les diera la gana. Sí, como usted dice, pues en el segundo tiempo creo que sí se notaron mucho las falencias, sobre todo defensivas de Saprissa, al menos en los primeros 20 minutos de ese segundo tiempo, donde ya el Philadelphia Union mató la serie, porque prácticamente que luego de eso is- hubo muchos cambios y ya pasó prácticamente a ser un partido distinto, donde Saprissa pues se enfrentó a jugadores con menos ritmo, con menos talento, dado que lo utilizó un poco Filadelfia también para introducir otras figuras no habituales en su alineación. A mí lo que me gustaría destacar a lo largo de todo el partido es que este fue un equipo del Filadelfia que sí logró crear muchas ocasiones de gol, lo cual no hizo acá en el Saprissa, ¿verdad? Que donde adoptó tal vez una actitud más conservadora y un posicionamiento ligeramente más conservador a pesar de mantener el dibujo táctico, lo cual provocó al mismo tiempo que en ese entonces Saprissa se viera un poquito más competitivo. En esta ocasión, creo que sin acelerar demasiado, el Philadelphia sí le causó muchísimos problemas a la saga morada. Algo se anticipaba Roy al respecto, puesto que hizo este doble, esta alineación de doble lateral por ambas bandas, teniendo en cuenta de que bueno, jugaron por banda izquierda Cortés y Luis José Hernández y por banda derecha Evans y Ricardo Blanco. Sin embargo, pues una vez que Monteiro se activó, no lo pudieron detener y creo que, como usted lo dice, en el segundo tiempo fue factor Aaron Cruz para que no permitieran una cuota de goles mayor, y en el primer tiempo yo diría que Chiurilco
no definió del todo bien, porque la realidad es que tiene ahí al menos tres opciones claras y no logra transformarlas en goles. Aún así, le alcanza a Filadelfia para salir con un 4-0 contundente, liquidar la serie y darse confianza de cara a la siguiente ronda donde enfrentará a Atlanta. Sí, antes de terminar de hablar de ese partido, yo sí quería pensar un poquito en la idea ofensiva que presentó Saprissa, porque uno ve este planteamiento y de repente uno dice, este es un equipo que claramente llegó a encerrarse, a montar el bloque bajo de dos líneas de cuatro, pero en realidad Saprissa inició con una presión alta en los primeros minutos. Lo que pasa es que no pudo mantener el balón y entonces muy rápido los arrinconaron atrás. Y eso significó que muy pocas veces en el primer tiempo en particular lograran como hacer ataques posicionales. Lo que estaba pasando con esos ataques posicionales es que Bolaños se soltaba, se tiraba para el centro y se unía, digamos, a los dos pivotes haciendo como un triángulo en el medio campo y los dos extremos subían a flanquear a Colindres. Entonces yo creo que la idea era atacar un poquito en un 4-3-3. Me imagino que incluso la idea era eventualmente estar rotando a Bolaños y a Colindres en esa idea, pero pasó tan poquito que no creo que haya sido notoria el concepto. Me parece que es algo que hasta cierto punto o tiene cierto sentido, entonces eso yo creo que hay que ver si se aplica, en especial tomando en cuenta que hay un clásico en este fin de semana, pero definitivamente no funcionó. No funcionó porque no tuvieron la bola, porque estuvieron superados durante los 90 minutos y en los últimos 45 estuvieron realmente mal. Yo creo que en particular no funcionó porque alguien como Michael Barrantes, por ejemplo, tuvo un partido desastroso. Desastroso. En particular en el primer tiempo, en los primeros 15 minutos, entregó la bola cualquier cantidad de entre pases malos y que le robaron la bola en el medio campo, debe haber perdido entre 6 a 10 balones en 15 minutos. Fue demasiado notorio. Es uno de esos partidos donde es fácil analizar quiénes tuvieron un mal partido porque es la mayoría, pero además porque los errores terminan siendo muy notorios. No es un tema de que uno diga, es que claramente no fallaron en su posicionamiento o no cubrieron ciertos espacios. No, son errores a toda vista con el balón en los pies. Y se equivocan y eso le costó muchísimo a Saprissa que no pudo meterse nunca en el partido cuando él yo creo que era llamado a hacerlo también. Sí, también yo creo que eso tiene que ver bastante con el hecho de que prácticamente se le encomendó a Barrantes que él fuera el que sostuviera la media cancha. No, bueno, como Sí. dijimos, Saprissa implementó esta función o este posicionamiento con este doble lateral por ambas bandas y en el medio utilizó a Lester junto con Barrantes. Y bueno, obviamente es un jugador que tiene, digamos, bastante que aprender todavía y que está haciendo sus primeras armas. Y para un partido internacional creo que al final se queda un poco corto. Tal vez dejó ahí algunos buenos momentos con el balón, donde se le vio buena técnica para salir entre varios jugadores, pero creo que si vemos como un todo el partido, pues al final le cuesta mucho, sobre todo porque esa media cancha de Filadelfia creo que es de lo más fuerte que tiene, entre Martínez, que ese sí se come la cancha, y Monteiro, que bueno, provoca muchísimo peligro en el área rival y que en este partido termina con Ujú. 2 asistencias y 2 anotaciones. Entonces, lo que quiero decir Sí. es que sentí que Barrantes quedó muy solo en el medio, ¿verdad? Estaba esta estructura que podríamos hablar de 6 defensas, 2 delanteros bastante marcados con Bolaños y Colindres, que tampoco tenían tanta tendencia a venirse hacia atrás y esto dejó un poco desamparado a Barrantes ahí junto a Lester. Sin embargo, como usted bien dice, no solo se equivocó en cosas de posicionamiento o de, digamos, aspectos defensivos Barrantes, sino también en el pase. Fue errado en Sí, cuanto fue terrible. impreciso y regaló muchísimos balones ahí. Entonces, todo esto se combinó y creo que al final lo que podemos ver es que Saprissa no propuso una media cancha fuerte que pudiera controlar las fortalezas que ha mostrado en la ida Filadelfia, que precisamente aquí pusimos, por ejemplo, como figura a Martínez Sí, del que partido. Martínez además yo creo que tuvo un arranque bastante positivo en este partido. Se le vio el llevar el campo, el estar por encima de tanto Jedwin como Michael Barrantes en calidad técnica y también digamos, en calidad física también. El ida y vuelta de él estaba por encima.
El Union yo creo que además no creo que haya hecho algo novedoso, hizo muy similar planteamiento al que hizo en el partido pasado, los jugadores son exactamente los mismos, el posicionamiento es exactamente el mismo, creo que el juego asociativo es exactamente el mismo también fue del lado de Bedoya, también fue del lado derecho, también fue con Mbaizo atacando, todo es exactamente igual. Y sin embargo, creo que el plan de Saprissa no estuvo a la altura. Yo creo que eso es muy difícil, tal vez no culpar a Roy, que sí tiene su cuota de culpa, pero definitivamente cuando hay dos laterales izquierdos de ese lado, creo que es realmente pobre que les hayan logrado atacar con tanta facilidad. Ni que se diga después del desplome que hubo, porque este es uno de esos partidos donde creo que, que los jugadores, ya de por sí Saprissa llegaba limitado, entonces no tenía un montón de jugadores que son importantes, pero el planteamiento y el funcionamiento requiere que los jugadores cumplan con ciertas bases y ni siquiera eso se cumplió. Siento que, digamos, uno espera que Walter Cortés y de Luis Hernández, que están en la banda izquierda, se cubran el uno al otro la espalda, que se ayuden entre ellos a formar un bloque defensivo ahí que frene, y no fue el caso para nada. Entonces, la realidad fue que los jugadores también fallan en un planteamiento que era conservador, que rindió en el primer tiempo, pero que inmediatamente después de eso se desplomó del todo. Sí, de acuerdo. Creo que eso pasa mucho también por hasta cierto punto lo que hablábamos del factor anímico de esa prisa, ¿verdad? Que no se encuentra en el mejor momento, que atraviesa una situación donde no solo Roy, sino también el grupo de jugadores tiene muchísima presión y está en una dinámica negativa. Y esto era cuando teníamos podcast hace años, que yo hablaba de que a la liga le pasaba mucho, donde tenía torneos que entraba en una racha negativa de resultados, pero que a la vez tenía problemas fuera de la cancha, como lesionados, como problemas administrativos y demás, que a la larga se acumulan y hacen muy complicado el obtener buenos resultados para un equipo. Creo que eso le pasa ahora a Saprissa. Vive un momento complicado en todo sentido, donde además pues se ve obligado a echar mano de jóvenes y a tal vez arriesgar más de la cuenta, diría yo, a los jugadores de jerarquía en posiciones que tal vez no son las habituales o en las cuales se ve mejor, y eso todo al final le empieza a jugar en contra y en contra, y más si no consigue los resultados. En esta ocasión la verdad es que me cuesta mucho como pensar en qué hubiera podido hacer Roy mejor como para evitar lo que se da, porque en realidad en el primer tiempo creo que hay algunas buenas coberturas de Espíndola, sobre todo, donde tal vez unas tres ocasiones interviene para salvar una potencial ocasión de gol clara a favor de Filadelfia. Sin embargo, si lo vemos en el global, Espíndola al final también termina fallando en algunos de los goles, y como tal el equipo de Saprissa, digamos que no termina defendiendo bien, termina concediendo, ya como ya dije, tres ocasiones claras en el primer tiempo y muchas ocasiones en los primeros 20 minutos del segundo tiempo. Entonces creo que tampoco defiende bien, y si pensamos en un equipo que estaba obligado a ganar, pues es un poco complicado pensar en cómo se pudo haber planteado esto de otra forma para tratar de buscar el resultado. Entonces, ¿usted en qué cree que pudo haber mejorado lo que hizo Roy para buscar algo diferente? Yo no entiendo la exclusión de alguien como Jimmy Marín en este equipo. En realidad yo sé que Jimmy Marín no necesariamente ha estado siendo un jugador hiper desequilibrante o algo que sea así un fuera de serie o algo por el estilo, pero honestamente me parece que dentro de este equipo, con las ausencias que tiene, hubiera preferido a alguien como Jimmy Marín con experiencia, con roce internacional, con algo diferente. Ahora, decir que eso hubiera cambiado el resultado del partido, no, No, probablemente no, no, probablemente no. sí. Porque en realidad hay demasiadas cosas que están mal en esa prisa como para pensar que algún cambio de idea podría ser como el, el, una, una solución secreta, un bálsamo de fierabrás para que todo salga bien, y no es así, obviamente no es tan fácil. Pero sí hay un montón de cosas que yo no me explico. Ahora usted hablaba de Espíndola. Me parece que Espíndola y Guzmán tuvieron un partido pasable dentro de todo lo que fue el equipo de Saprissa. Creo que lo más rescatable sería Aaron Cruz y después de eso ellos dos. Eh, Obviamente
se rompen con todo el equipo en los primeros minutos del segundo tiempo, pero me parece que la misma circunstancia de Espíndola, yo siento que es complicado, es muy complicado como darle, culparlo mucho porque estuvieron atacados durante todo el tiempo. O sea, al final de cuentas no fue como que el equipo estaba sólido y ellos quedaron mal, sino que todo el equipo se desarmó y ellos son, por virtud de su posición, los últimos jugadores que tienen que tratar de tapar los goles. Entonces, yo entiendo que se ve mal, que hay ciertas jugadas en las que se ve muy, muy mal, pero yo creo que es ya parte de quedar atrapado en los escombros de un equipo que se está desplomando. Entonces, a final de cuentas, eso yo creo que cuenta por algo. Y además que no me puedo yo explicar, yo no me puedo ir de esta conversación sin mencionar que no tengo idea de por qué Luis José Hernández terminó de central. No tiene ningún sentido. Es que, digamos, no veo yo cuál es la idea detrás. Me sorprende muchísimo, además, que no lo hayan preguntado en las conferencias de prensa, que por qué se terminó con él cuando ahí está Douglas, se quiere ir en la banca. O sea, hay jugadores que pueden jugar de central y sale Guzmán por Atin Rupert y el que termina, ¿por qué? ¿Por qué el cambio no podía ser entonces Luis José por Atin Rupert y dejarlo a él como extremo izquierdo? Me pareció un cambio extrañísimo. No entiendo qué es. La salida de Bolaños también me parece que es ya derrotista, ya es. En este momento lo que a mí me parece es, o lo que me da la impresión es, de no, ya perdimos este partido, cuidemos jugadores para el clásico. Pero No sé si eso está bien. es que ahí ese es un punto clave para mí. Yo creo que siempre este equipo vive pensando en el futuro, en el sentido de que, por ejemplo, si retrocedemos al partido contra Pérez Celedón, Sí, que era muy importante para cosechar 2 puntos adicionales, que en ese momento no los tenía, estaba empatando 1-1, también termina sacando jugadores importantes y haciendo cambios que uno no se explicaría si no es para cuidarlos con miras al partido contra Filadelfia, y al final llega el partido contra Filadelfia y también termina sacando a sus jugadores con miras al sí, siguiente partido. Entonces yo creo que ahí sí hay un tema de manejo, tal vez, que no es del todo adecuado en cuanto a sí, toma de decisiones, porque Saprissa no vive un buen sí, momento. Si encima alguien como Bolaños tiene que jugar como un punta y encima no puede terminar los partidos ni siquiera, es complicadísimo. Además de que creo que no es un sí, jugador que venga acumulando muchísimos minutos como para estar sí, regulándolo sí, sí, sí. tampoco. Sí, bueno, aquí podríamos quedarnos hablando largo y tendido de todas las cosas que están mal con Saprissa y que todas las malas decisiones. Yo creo que no puedo, o sea, si fuéramos a hablar de la peor decisión de Saprissa en los últimos 25 años, probablemente sería que Luis José termine de central. Pero bueno, hablemos de cosas positivas, y para eso entonces tenemos que hablar del Philadelphia Union, y creo que Montero es claramente el jugador del partido. A final de cuentas, no es uno de esos que, igual que es fácil criticar a ciertos jugadores de esa prisa, alabar a Monteiro es muy fácil porque es de una influencia súper determinante en el partido. Y uno puede ver el resumen del partido y decir, bueno, todo lo hizo Monteiro. Y entonces decir, sí, sí. Pero en realidad creo que, a final de cuentas, más allá de eso, me parece que en el primer tiempo también estuvo bastante participativo y en el segundo tiempo marcó la diferencia entre el 0-0 que se estaba dando y que terminara en una goleada a favor de Philadelphia Union. Entonces, creo que a todas luces es el mejor jugador del partido. No sé si Leo, usted piensa algo diferente. No, no, estoy de acuerdo, creo que fue determinante, ya había mostrado algo de su talento en la ida. Sin embargo, ahí habíamos destacado más el aspecto defensivo de Filadelfia con Martínez. Creo que se ilustra muy bien cuál Mm, fue la historia de esta serie con respecto al Philadelphia Union, que en el primer partido optó por una posición un poquito más conservadora, dado que ya había conseguido el gol de Chiurilco, ujú, y por eso destacó bastante Martínez, que es el eje de este equipo. En la vuelta un sí, poco más ofensivo, y destacó, digamos, la otra punta de ese rombo del medio campo, que es precisamente Yamiro Monteiro. sí, de acuerdo. Entonces, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir a ver nuestro análisis. Les recordamos que el partido de ida y también el partido de la liga ya están en el canal para que lo vayan a ver si lo tienen a bien. Muchísimas gracias por venir. Mi nombre es Álvaro Gallardo, Leonardo Pandolfi. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Café Fútbol CR. De no, muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.